damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. Estamos compartiendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Te dejamos con la programación del día de hoy. Hechos de los Apóstoles, Hechos 4. Mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se admiraban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y deliberaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal evidente ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que viven en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Entonces los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces, después de amenazarlos, los soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y así, ahora arrancamos el capítulo 4, ¿no? El versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Se dan cuenta que de entrada, cuando vos empezás a hablar las cosas de Dios, la palabra de Dios, ya aparecen los opositores, ¿no? La gente que no le agrada. Porque cuando vos empezás a hablar lo que dice la Biblia, empezás a destruir estructuras establecidas, movimientos establecidos, y empezás a desenmascarar a muchos opositores y falsos. Entonces ya, vamos a agarrarle. Versículo 2. Ya, ¿quiénes son los que vinieron aquí? Dice saduceos. Quería tomar un poquito de mi tiempo para explicar a ustedes quiénes son los saduceos, para entender esto. Hubo un tiempo en que los judíos fueron dominados por los griegos, en el tiempo antes de los romanos, ¿no? Alejandro Magno había conquistado casi todo el territorio de ahí de Palestina, vamos a decir, entre
entre Siria y unos lugares. Y después que Alejandro Magno muere, su territorio se divide en 4 lugares, y uno de esos lugares es tomado por un señor que se llamaba Antíoco, así se llamaba. Estos griegos empezaban a someter a los judíos fuertemente. Como los judíos no se les sometían, ni por más que ellos le dominaban, porque ellos creían en un solo Dios, no aceptaban sus dioses, entonces le empezaban a obligar a creer lo que ellos creían. Entonces le empezaron a prohibir todas sus celebraciones, todas sus fiestas sagradas, todos sus ritos sagrados, están prohibidos. El que haga eso, hasta le prohibieron leer la Biblia, prohibido. Si les sorprendían leer la Biblia, eran ejecutados. Eso hicieron los griegos. Entonces se levantó un grupo llamado de los Macabeos, un grupo de líderes también, personas observantes de la palabra, que le hicieron guerra a los griegos y le ganaron en la guerra. Derrotaron a los griegos y entonces triunfaron los Macabeos. En el tiempo que triunfaron los Macabeos, en el templo había los sacerdotes establecidos por Dios. Los Macabeos pensaban, nosotros también somos descendientes de sacerdotes, así ellos dijeron. Ellos decían que eran descendientes de sacerdotes. Entonces ellos dijeron, bueno, ya que nosotros hemos peleado, hemos triunfado y hemos ganado, merecemos tener el poder, merecemos gobernar. Pero los sacerdotes que estaban en el templo le dijeron, no, según la ley, según la escritura, un descendiente de David tiene que ser rey. Entonces ellos salieron a buscar descendientes de David, pero esto le gustó a los Macabeos. Pedante más falta. Orero ñoray no, roñeja aro, coairo más no, acuangañame esta otro la reina no, dai poi vea. Orero mandaba. Entonces ellos se oñemos atán y cuál, orero mandata. Entonces ellos tomaron el poder, tomaron el gobierno, tomaron el templo a su fuerza, hicieron los Macabeos. Entonces los sacerdotes que estaban en el templo, ¿qué dijeron? Nosotros no vamos a seguir esta farsa. Se retiraron todos. Y se fueron a vivir en una región, que anoté acá el nombre, que se llama Qumran. No sé si habían escuchado eso, esa región, Qumran. Vamos a vivir a Qumran. Y ahí establecía una pequeña comunidad, y ahí vivieron, ahí servían, acá vamos a esperar al Mesías. Entonces ellos dijeron, Jerusalén ya se corrompió. ¿Y quién quedó en Jerusalén? Los Macabeos, que más tarde se llamaron los saduceos. Persona importante. Entonces los Macabeos, los saduceos, tenían una filosofía de que solamente los 5 libros de Moisés son los correctos. Porque los seguidores de aquí que fueron a Qumran, que después se llamaban los esenios, les hablaban del linaje de David, del descendiente de David, del Mesías, y ellos no querían aceptar estas cosas. ¿Y dónde es lo que enfoca más el linaje de David, el Mesías? En los profetas. Entonces ellos dijeron, los profetas, chau, no vamos a leer más los profetas, solamente los 5 libros. Entonces, como ellos en los 5 libros no encontraban también tan claro esto de la resurrección, dijeron, no hay resurrección. Uno tiene que vivir en esta vida nomás su vida. Tiene que vivir bien. Tiene que vivir bien, hacer las cosas y vivir bien. Y una vez que muere, opama. Así empezaron ellos a interpretar. Y así se apoderaron del templo. ¿Y quiénes eran en el tiempo de Jesús los que estaban gobernando? Los saduceos. Ya se imaginan ustedes entonces qué mentalidad tenían los judíos de esa época. ¿Qué enseñanza recibían? Solamente a vivir esta vida, a vivir nomás. Total, ya después ya opama. Ya nosotros ya no hay más problema. Por eso la gente vivía sin temor, sin reverencia y sin confiar en la palabra de Dios. Entonces los saduceos que hacen alianza con Roma y así gobiernan al pueblo. Y dominan al pueblo, manejan al pueblo. Mezclan mundanismo con religión. Entonces tienen fuerza. Mezclar el mundo con la religión hace que uno tenga fuerza, ¿no? Y le da poder. Y por eso ellos podían gobernar a todos los judíos. Pero ellos eran poquitos. Y la gente se tenía que someter. Pero aparece este primero llamado loco del desierto, Juan el Bautista, llamando al arrepentimiento. Juan Bautista era un esenio. Arrepentidos, regresen a la palabra. Ya el hacha está puesta. Entonces mucha gente empieza otra vez a oír la voz de Dios. Esto le gustó a los saduceos, a la gente de autoridad. Podía derrumbarse su imperio. Por eso Caifás dijo, no, esto no nos conviene. Pueden venir los romanos y destruir todo lo que hemos creado. Hay que matar a ese tipo. Primero antes Juan Bautista, después a Jesús. Así empieza estos saduceos a oponerse al Cristo. Ahora más o menos conocen quiénes son estos saduceos. Bueno, ellos ya aparecen otra vez acá en escena. Versículo 2.
Y resentido de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ya empezaba a crecer el número de los creyentes. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Ya imagínense, todos los grandes líderes le ponen a él los discípulos y le preguntan, ¿con qué potestad, con qué poder? ¿Quién les dio esta autoridad para hacer estas cosas? ¿Por qué? Ellos, ¿cómo se consideraban? Los saduceos, ¿cómo se consideraban? ¿Qué ellos pensaban de sí mismos? Nosotros somos los únicos que tenemos autoridad para predicar y enseñar las cosas de Dios. Ustedes no tienen autoridad. Así ellos se consideran. Hoy en día hay personas que piensan así también. Que ellos tienen la autoridad, ellos fueron ungidos, fueron nombrados por alguna autoridad. Entonces ellos pensan, ¿quién te dio la autoridad? Por eso hoy algún predicador, si no tiene alguna autoridad de alguna congregación grande, ¿cómo se le mira? Pastor, y ya le inte, no hay autoridad más de ahí. Así le miran o no. Pero uno que viene de una denominación grande, congregación, no, peor es con autoridad, vea, nombrado por... Acá también le preguntan a los apóstoles, ¿cuál era tu autoridad? ¿Cuál era su congregación, su denominación, de donde ellos venían? ¿Qué le responden ellos? 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y hay una manera que ellos no pueden decirle nada. Podría decirle, pendetabraí mangope, así podría decirle. Están locos. Pero ahí estaba un hombre que había estado enfermo 40 años y estaba sano. ¿Cómo podían ellos? No hay forma de negar. Cuando hay testimonio, por eso este cojo era fundamental para este momento. Ellos no pueden decir. Pero el nombre de quién están ellos manifestando en ese momento. El nombre de Pedro, el nombre de Juan, el nombre de algún apóstol, el nombre de alguien, el nombre de quién, de Jesucristo es. Acá nosotros no tenemos nada que ver. Es en el nombre de Jesucristo. Pero Jesucristo no está, Él no existe. Sí, Él resucitó. Nosotros somos testigos de eso. Y prueba de ello es que este hombre de 40 años de parálisis ahora está caminando. ¿Qué pueden decir ellos? Y más adelante ellos van a decir que realmente es cierto, pero se dan cuenta que ni aunque es un milagro, ellos no cambiaron su corazón. Igual nomás eran duros. Así que los milagros pueden cambiar el corazón de una persona de ninguna manera. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta palabra que Pedro está mencionando, ¿dónde está escrito? Salmo 118. Y cuando Pedro menciona un salmo, fíjense bien qué es lo que le quiere hacer decir. Vamos al Salmo 118. ¿Qué es lo que le quiere hacer entender a estos gobernantes? ¿Alguna vez leyeron Salmo 118? Ese salmo es un salmo que se refiere a la victoria, a la coronación de David como rey, que finalmente después de tanta aflicción, tanto sufrimiento, perseguido por Saúl, finalmente eres proclamado rey de Israel, restaurado como rey. Vamos a tratar de leer hasta donde podamos. El versículo 1 dice, alabad al Señor porque es bueno y porque para siempre es su misericordia. Un salmo es una manera de manifestar tu gratitud a Dios.
Por eso vos escribió un salmo. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. ¿Qué está pidiendo el rey David a Israel que diga? Para siempre es su misericordia, su gracia, su perdón. Él está entendiendo eso. Diga ahora a la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora a los que temen al Señor que para siempre es su misericordia. ¿Quiénes? Los que temen. Desde la angustia invoqué al Señor y me respondió el Señor poniéndome en lugar espacioso. El Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así respondía David, porque le perseguían. ¿Quién le perseguía? Saúl le perseguía para matarle. Y ahí en la angustia, en el sufrimiento, clamé a mi Señor y Él me protegió. El Señor está conmigo, entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo y los que me aborrecen. Mejor, versículo 8, es confiar en el Señor que confiar en el hombre. ¿Qué está diciendo David? ¿Que es mejor? Ahora la persona dice así, sí, se no confía yo en el hombre, se confía tanto en el Señor. ¿Qué significa confiar en el Señor? ¿Que voy a vivir ya confiando en el árbol, en el aire? ¿Quién es una persona que confía en el Señor? ¿En qué se aferra? ¿En qué se agarra? ¿De qué de qué cosas se guarda? ¿En dónde se dirige su corazón? En la Escritura. Si realmente está confiando en el Señor, se dirige a la Escritura, a la palabra. ¿Y por qué dejará de confiar en el hombre? Porque ese hombre le contradice lo que dice la palabra. No es que va a dejar de confiar en ese hombre porque le cae gordo, o porque le cae flaco. Sino este hombre dice lo contrario a lo que dice la Biblia. Por eso no voy a confiar más en él. Por esa razón. ¿Me entiendes? O sea que decir, no, yo no llamo a confiar en nadie, voy a confiar en Dios, solamente porque a mí me caen mal la gente, no es lo que David está diciendo. Decir, no voy a confiar en el hombre, es porque esta persona no me transmite la palabra. Y eso está en el Salmo 1 de David. El Salmo 1 de David que dice, ¿quién es bienaventurado? El que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, ni en camino de pecadores ha andado. Encarnecedores son los que se burlan de las cosas de Dios. Vos no podés estar sentado ahí con gente que se está burlando de la Escritura. No, que ya palabras se hago, mentira, ya puparé. Vos podés estar con esa persona que se ríen de la Escritura, se burlan de la palabra. Disculpame, amigo, pero yo no puedo estar en esta reunión contigo porque para mí la palabra es algo muy sagrado. Ahí me aparto. Pero yo muchas veces confío en ese que no tiene nada que ver con la palabra, no le gusta la palabra, sus consejos recibo. ¿Qué te parece a vos? ¿Está bien que yo siga la palabra? No, la palabra me llega. Ah, qué bien. Gracias, amigo. Sos un amigo. Eso es confía en hombre, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién es bienaventurado? Decía David, que no estuvo ahí. Consejo de malo. ¿Qué es malo? Malo es opuesto a la palabra. ¿Y quién es bienaventurado? Sino el que medita en la ley de Dios de día y de noche. Medita. Eso hacía David. Versículo 8. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes. Y acá príncipes se refiere a autoridades. Y esta misma palabra Pedro va a usar para referirse ahí a los gobernantes, ¿o no? Cuando ellos le vayan a prohibir que prediquen. ¿Ustedes piensan que es mejor confiar en Dios o en los hombres? Nosotros creemos que es mejor confiar en Dios. Dios nos mandó a anunciar esta palabra y no podemos callar. Porque Pedro se está refiriendo a todo este salmo. Vamos a hacer una salteadita. Donde le leyó. Versículo 15. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Y la diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor es sublime. La diestra del Señor hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Me castigó gravemente el Señor, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas, alabaré al Señor. Esta es puerta del Señor. Por ella entraron los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Por qué habló esto David? Después de que haber sido perseguido, haber sido menospreciado, finalmente Dios, ¿cómo le puso a él?
como cabeza del ángulo, como representante del pueblo de Israel. A David le menospreciaban de entrada luego ya ¿quiénes? Cuando era niñito, ¿quiénes le menospreciaban? Sus hermanos, ¿no? Sus hermanos, ¿por qué a él le mandaban a cuidar las ovejas? Cuando vino Samuel y quería ungir como rey a uno de los hijos de Isaí, Isaí le puso a toditos sus hijos más guapos ahí, los elegantes, así, ¿no? Y inclusive Samuel pensó, creo que este va a ser el rey, porque vio uno guapotón ahí, ¿no? Esa era la mentalidad humana, siempre un pastor poderoso, líder, supremo. Pero Dios le dijo, no me gusta ninguno de estos. ¿Quién entonces? ¿No tienes otro hijo? Isaí dijo, tengo uno, pero él es un rubio, y ahí, casi ahí, trae acá eso. No me voy a ir hasta que me lo traiga. Cuando llegó ahí el rubio, y ahí casi ahí, todo con olor a oveja, ese es mi rey. Ese es el rey. Ese es el menospreciado, ¿no? El que desecharon los edificadores. Porque ¿a qué se refiere con edificadores? A los que están tratando de restaurar a Israel. ¿Para qué Dios le nombró a los jueces? Sansón, Gedeón, todos esos jueces, ¿con qué objetivo fueron nombrados? Para restaurar a Israel. Para hacer de Israel una tribu de 12. Para hacer un reino. Pero ellos no hacían esas cosas. Cada rato se corrompían y se corrompían. Lean Jueces. ¿Qué es una de las frases célebres en Jueces? ¿Cuál es una de las frases célebres? En aquel tiempo no había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía. Cada quien vivía como se le daba la gana. Entonces, ¿qué es construir algo? Es construir el pueblo. Entonces, Dios estaba pensando en alguien para construir su pueblo y la gente que estaba haciendo con ese alguien lo desechaba, lo menospreciaba. David entendió eso ahora que está siendo nombrado rey, el más menospreciado de todos. Ahora Dios le está dando más grande galardón, a pesar de que no era yo digno de estas cosas. Por eso Saúl también le menospreció a David, ¿no? Muchísimo. Le perseguía, le buscaba, le quería matar, aunque él sabía que David iba a ser rey. Muchas personas menospreciaban a David. Hasta sus generales le menospreciaban mucho eso. Le tuvieron en poco. Pero siempre Dios estuvo con él. ¿Sombra de quién era esto? Del Mesías. El Mesías vino también para restablecer el reino de Israel. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué hicieron los saduceos en complicidad con los romanos? Le entregaron y le mataron, le menospreciaron. Así hicieron. Así está mencionando. Ahora le está haciendo entender Pedro quiénes son ustedes. El versículo 25 dice: oh Señor, sálvanos. Ahora te ruego, oh Señor, que nos hagas prosperar ahora. Sálvanos, dice. Sálvanos significa Hoshianá. ¿Saben qué es Hoshianá? El nombre del profeta Oseas. Sálvanos ya. ¿Quiénes gritaban esta palabra en el tiempo que apareció Jesús? Los niños y los jóvenes. Cuando Jesús entraba en el pollino, Hoshianá, 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 decían, sálvanos, sálvanos. La misma palabra que está aquí. Tú eres el rey, el descendiente de David, que vienes para restaurar el tabernáculo caído. Tú eres. Este es nuestro rey verdadero. Por fin viene el rey verdadero, el ungido de Dios. Hoshianá, Hoshianá, sálvanos ya, sálvanos ya. Dile a esos niños que callen, dijeron los fariseos. No pueden escuchar esto. La palabra de Dios verdadera, el hombre opositor, el hombre rebelde, el hombre sanguinario, no puede oír. Entonces le dijo Jesús, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza, le dijo eso. Estos niños le van a mostrar a ustedes la verdad, le van a decir la verdad. Así es. Porque muchas veces nosotros como padres, cuando no nos gusta algo, directamente queremos que a nuestro hijo no le guste también. ¿Por qué eso ocurre? Y no, a mí no me gusta, a vos no te tiene que gustar también. Porque sabemos que si un día mi hijo puede descubrir estas cosas, me va a decir, papá, vos estás equivocado. Papá, vos no está viviendo como dice la Biblia. ¿Y cómo me va a doler eso? ¿Va a doler o no? Va a doler. Por eso no piensen muchas veces que los niños no tienen la razón. Los niños no tienen la razón cuando hablan de quiero más correo, quiero caramelo, quiero ir a algún lugar que no es bueno, no tienen la razón. Pero muchas veces cuando un niño le habla sobre la Biblia, 99% está teniendo la razón. Cuando le está haciendo entender algo bíblico a sus padres, quiere decir que está teniendo la razón. Así que no sean como estos fariseos que no quieran escucharle, escuchen. Porque Jesús dijo, escúchenle a esos niños que están proclamando
Hoshiana, Hoshiana. Y en vez de hacerlos callar, sean como ellos. Clamen también ustedes, Hoshiana, Hoshiana. Pero ¿qué van a clamar esos fariseos, saduceos orgullosos? Duro, ¿no? Después, ¿qué dice? Versículo 26. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto también estaba escrito ahí. Bendito el que viene. David ahora está tomando el reino de Israel. Entonces él está diciendo, esto es algo bendito. Bendito el que viene a ocupar el lugar del reino, pero en el nombre de Dios. En el nombre del Señor, no en su nombre. El que viene a hacer las cosas en el nombre de Dios. Jesús, ¿en el nombre de quién vino? De su Padre. Las cosas que yo he hablado son que mi Padre me las ha revelado. Nunca he hablado por mi cuenta. Entonces, si Jesús no habló las palabras de Dios, ¿por qué le rechazamos? ¿A quién le estamos rechazando? A Dios. El decir que creo en Jesús, pero no acepto su palabra, no acepto sus dichos, sus consejos, nada, es rechazarle a Dios también. Así está escrito. Así está mencionando David. Bendito el que viene. Bueno, volvamos a Hechos. Ahora entienden lo que le está diciendo Pedro a estos judíos, ¿no? Ustedes son igualitos que esos que se opusieron al ungido de Dios, al rey David. El mismo. Desecharon la piedra, la cabeza del ángulo. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y acá está la pregunta del millón. Si estamos en el contexto de que David viene a reinar, está reinando, está recibiendo su corona, y ellos están clamando, Hoshiana, sálvanos, sálvanos, sálvanos. ¿Por qué decían sálvanos? Pues por fin Israel va a ser restaurada. Por fin las 12 tribus van a ser restauradas. Por fin se va a cumplir la palabra de Dios. ¿Ustedes saben cuál era la función principal de un rey? Cuando era nombrado rey, desde ese día él tenía que empezar a escribir la Biblia. A mano. No había fotocopiadora, ¿no? A mano. Todos los 5 libros de Moisés. Después de escribirlo todo, todos los días tenía que levantarse a leer toda la Biblia. Normalmente vimos que se tarda 6 horas en leer de Génesis hasta Deuteronomio. Eso es lo que tardan ellos. No sé si no lo tardaremos más. Pero 6 horas tardan. Entonces lo primero que ellos hacen es levantarse a leer. Entonces cuando van a salir a gobernar, su mente ya de qué está lleno. De la palabra. Entonces, ¿con la guía de quién van a gobernar? Con la guía de Dios. Nunca van a gobernar con su propia manera. Pero ¿qué hizo el rey Saúl? Él no leyó la Biblia. Él empezó a tener poder, a usar el poder, a mandar de acuerdo a lo que él creía. ¿Por qué no mataste a los amalecitas? Pero yo creía que eso iba a servir. ¿Por qué hiciste el sacrificio que yo te dije no haga? ¿Por qué no me esperaste? Porque yo pensé, porque yo creí, porque a mí me pareció. ¿Por qué hablaba él así? Porque no leyó la Biblia. Si hubiera leído la Biblia, se hubiera enterado que ahí está escrito que no es función de un rey hacer sacrificio. No es función de un rey exterminar a los enemigos de Dios, que eran los amalecitas, que estaba decretado en el libro de Éxodo. Pero como él no leía la Biblia, como él ya era rey, como él ya tenía el poder, sin leer la Biblia podía decir, soldado, ven acá, soldado, arréstame a aquel. Y la gente lo decía, ¿para qué más necesito la Biblia? ¿Qué creen que pasa con muchos líderes de hoy en día? Como ya ven que tiene suficiente poder con tal de decir algo, dicen y ya se obedece, ¿para qué más necesita usar la Biblia? ¿Para qué más? Y muchas veces, lastimosamente, la sociedad se acostumbra así, a recibir órdenes. Ese pastor no nos ordena nada luego, no nos da los órdenes. Sí, está acostumbrado así, a que se le ordene. Pero así no es la manera de Dios. Si ustedes ven cómo tenía que ser la característica del rey, no tenía que enriquecerse, dice. Así está escrito. No tenía que tener palacios lujosos ni vivir como un rey, como decía algo, sino que tenía que ser humilde. ¿Por qué Jesús entró para recibir su entrada triunfal en un burrito? ¿Qué estaba mostrando? Yo no tengo que ser alguien que muestre grandeza, sino que muestre humildad. Así él estaba queriendo enseñarnos. Bueno, entonces ningún otro hay salvación, ningún otro podía traer la restauración del pueblo de Dios. Solamente un nombre, el nombre de Jesucristo, el Mesías, el Salvador. ¿Qué es la restauración? Volverá a establecer el reino de Dios. Entonces cuando yo creo
que Jesús viene a establecer su reino y que pero antes de ello tenía que morir por mi pecado, yo soy salvo. Soy salvo. Prueba. Estaban dos ladrones en la cruz, al lado de Jesús, a punto de morir. Yo no sé si a ellos alguien les predicó el evangelio completo desde el pecado de Adán, todo, no sé. Lo que sí que uno le dijo, si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Así le dijo. Y el otro al lado le dijo, Señor, acuérdate también de mí cuando vengas en tu reino. Solamente eso le dijo. Acuérdate también de mí. Cuando vengas a reinar, cuando establezcas tu reino. Y leímos en Hechos 3:21 que Él está en el cielo esperando a que todo se restaure y después va a venir. Él eso nomás quería. Suficiente para que le diga, ya eres salvo. Este es salvo. ¿Qué hizo más él? Nadie. ¿Qué hizo? Nada más no hizo. Creer que Dios va a venir a restablecer su reino, que Él es la restauración de todas las cosas, el Mesías, te hace salvo. Pero ¿en qué tenés que creer? Dice. En su nombre. Y el nombre no significa eso. Creo en Jesús y ya está. No. Crees todo lo que Él hizo. ¿Y qué Él hizo? Él era el profeta que iba a levantar entre vuestros hermanos, que te iba a hablar palabras, que te iba a decir cosas, que te iba a enseñar todas las cosas que está escrito aquí. Así dice la Biblia. Y el que no le oyere será desarraigado. Eso es creer en su nombre. Entonces el que ha creído en Él, está escuchando su palabra y está diciendo su palabra y está mostrando su palabra, y esa es prueba de que vos creíste en Él. Hoy en día muchas personas dicen que creen en Él, pero ni quieren oír su palabra. Le molesta escuchar la palabra de Jesús. Ay, yo quiero creer, nomás ya está ahí, por favor, no me hablen más. Entonces, ¿qué es lo que creíste vos? Creíste en un Dios pagano. En serio. En un Dios de la mitología griega. Los dioses paganos sí eran así. Solamente en su nombre, cuando se dice Dios tal, todos tenían que inclinarse ya. El Dios tal, todos tenían que... Así es. Solamente en su nombre te tenía que hacer terror. No es como explica acá. Entonces, ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Y salvos de qué? De este mundo, de este sistema. Salvos para poder pertenecer a su reino. Entonces, vimos acá en capítulo 3, versículo 19, arrepentíos y convertíos. Vuélvanse a la palabra, vuélvanse a la escritura. Al volvernos a la palabra, vamos a entender qué es el reino de Dios. Por ejemplo, si alguien me pregunta, permiso, pastor, sí, vos hablas mucho de volverse al reino, que el reino y todas estas cosas, pero ¿qué es eso? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo se entiende eso? Y arrepentite, y vas a entender. ¿Qué arrepentite? Volvé a la palabra, volvé a la escritura, volvé a los profetas, volvé a los dichos por Dios. Entonces, gracias, no tengo tiempo. Mucha gente, porque no tenía tiempo, no participó en la boda del Cordero, dice. En la boda que el rey preparó para homenaje a su hijo. No tengo tiempo, dijeron. Tengo muchas ocupaciones. Entonces nunca vas a entender de qué se trata ese reino. Entonces te va a parecer que Jesús murió en la cruz, pero no vas a entender ni por qué murió, ni para qué murió, porque no entendés qué es lo que Él quiere contigo. Cuando los israelitas salen de Egipto, ellos pensaron, ahora vamos a ser una nación fuerte, poderosa y vamos a vivir bien. Pero Dios, ¿qué quería de ellos? Ellos no se preocupaban en pensar eso. Dios les dijo, quiero hacer de ustedes una nación de reyes y sacerdotes, les dijo. ¿Aceptan o no aceptan? Aceptamos, dijeron. ¿Dijeron o no dijeron aceptamos? Pero a la hora de que Dios le estaba dando la palabra que le iba a hacer ser reyes y sacerdotes, rechazaron él. No queremos. En sus corazones se volvieron a Egipto, dice. Preferimos hacer lo que hace el mundo. Preferimos vivir como vive el mundo. Entonces, murieron, dice la Biblia. Los 600,000 murieron porque no hicieron lo que dijeron que querían hacer, que iban a hacer. Y lo que Dios quería hacer con ellos. Si no hicieron lo que en su corazón había. Estamos igual. El día que vos aceptaste a Cristo o la salvación o como sea, vos dijiste que sí, ahora creo en Cristo, ahora voy a seguirle. Y a la hora que Él te mostró su palabra, no, pero esto no quiero escuchar, esto no quiero aprender. O sea, ¿qué es lo que decidiste seguir entonces? Ese es el problema de muchas personas. ¿A qué es lo que están siguiendo? ¿O a quién le están siguiendo? ¿A qué tipo de Mesías le están siguiendo? ¿Al Mesías, al Cristo de la Biblia? ¿O al Mesías inventado por los hombres? Entonces uno tiene que buscar. ¿Existe la Biblia con letra roja? ¿Sí o no? Lean un poco todo lo que ha hablado Jesús y van a entender.
¿De qué le estoy hablando? ¿De qué es lo que está hablando el pastor? Lean los escritos de Jesús. ¿Qué dijo él cuando estaba San Juan, San Lucas? ¿Qué habló él? ¿De qué hablaba? Y van a entender. ¿Qué mencionaba? Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué dice que vieron ellos? Que no tenían miedo de hablar. Había un versículo que quería compartir para entender esto de la salvación. Vamos a Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Miren lo que dice ahí. En su Biblia tiene título. Recuerden que el título está no por ahí, pero es interesante también considerar. ¿Qué título dice? Reinado justo del Mesías. Justo quiere decir una persona que vive conforme a la palabra de Dios. Reinado de alguien que vive conforme a la palabra de Dios, que es el elegido, el ungido de Dios. Versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, Isaí era el padre de David, y un vástago retoñará de sus raíces, dice. Reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Dios. Cuando se refiere a espíritu, no piensa acá que son seres así que van entrando en nuestro corazón. Hola, soy el espíritu de poder. ¿Puedo entrar en tu corazón? Sí, entra nomás. Soy el espíritu de... No, son... ¿cómo se podría decir? Esencia, aire. El espíritu significa aire. Significa que la presencia de Dios, su sabiduría, su inteligencia, va a estar en tu corazón. No son diferentes personas. Acá sale el espíritu de esto, espíritu de aquello, espíritu de... No, la presencia de Dios. Y la presencia de Dios que hay, sabiduría, inteligencia, temor, todas estas cosas, va a estar. Ungido va a poner estas cosas en tu corazón. Versículo 3. Y le hará entender diligente en el temor de Dios, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Justicia es enseñanza de las cosas de Dios. Eso es lo que le va a sostener. ¿Me entienden? Por eso la autoridad de Jesús, ¿en qué se basaba? ¿En qué se sostenía? En que Él hablaba las cosas de Dios. Por eso nadie le podía contradecir, porque Él habla lo que Dios dice. Cuando vos hablas tu opinión, tu manera, se rebelan contra vos. Pero cuando vos hablas lo que dice Dios, te sostiene bien. Vamos a saltear al versículo 10. Versículo 10, capítulo 11, versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, otra vez, ¿quién era Isaí? El padre de David. La cual estará puesta por pendón. Pendón significa bandera o estandarte o pancarta, no sé. A los pueblos, estará por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. La gente va a empezar a buscarla, esta raíz de Isaí. ¿Y quién es la raíz de Isaí? Y se refería a David, al rey David. En el tiempo del profeta Isaías, ¿el rey David todavía vivía? No, ya había pasado muchos años ya. Entonces, ¿a quién se refería Isaías cuando hablaba de la raíz de Isaí? ¿A quién se refería? A Jesús, del linaje de David. A eso se estaba refiriendo. Y toda la gente van a buscarla a Él. Él va a ser el motivo de salvación para todas las personas. Versículo 11. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, dice. Que aún esté en Asiria, Egipto, Patro, Etiopía, Elán, Sinar, Amat y en las costas del mar. Estas costas del mar ya no incluyen a nosotros. Porque para los israelitas, ¿nosotros dónde estamos? Ya en las costas del mar. Tenemos que pasar el océano y tiene que llegar a unas costas. Por eso ya no sabía cómo llamarle. Tal vez el mapa de Isaías era corto, ¿no? Pequeño. Entonces las costas, más allá de lo que se ve. Dios está diciendo que esta raíz de Isaí iba a levantar una bandera y nos iba a rescatar desde los últimos puntos de la tierra. ¿Cuál iba a ser su bandera? En Cantares la vez pasada leímos que la bandera de Dios iba a ser su amor, dice.
su misericordia. Con eso iba a ir a recogernos otra vez. ¿Sí? Por eso Pablo decía, el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, nos llama. Eso quiere decir, para seguirle, para servirle. Y se levantará pendón, versículo 12, a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Cuando venga Jesús, que dice que va a hacer, enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 puntos de la tierra. Está refiriéndose sí o sí a Jesús o no, al Mesías del linaje de David. Bueno, ahora sí, regresemos a 4. Entonces, a esto se refiere cuando habla que en ningún otro nombre hay salvación. Él es el que nos va a rescatar de los 4 puntos cardinales de la tierra para hacernos otra vez parte de su pueblo, parte de su alianza. El versículo 14. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Se dan cuenta que la característica de los líderes así falsos es siempre reunirse en secreto, hablar de cosas en secreta? Por eso la Biblia dice que nada hagáis en secreto. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Esa ya liquidar a la persona. Cuando alguien le está molestando y no ven cómo destruirle, ya hacen las reuniones secretas. A veces es característica de estas personas. Cuando está Pedro y todos los apóstoles, cuando hablaban, ¿cómo hablaban? ¿En secreto o en público? Jesús, que le dijo a los sacerdotes, a los fariseos, nunca he hablado en secreto, siempre he hablado en público, a toda la gente. Pregúntale a ellos qué he dicho. Yo no he dicho nada en contra de nadie. Pero las personas que van a planear algo macabro, vengan, un ratito por favor, nosotros acá, no, orente a ver la capocuete, orente a ver la capocuete, y empiezan a planear algo macabro. Por eso ustedes tienen que salir de las reuniones secretas. Mejor, permiso, yo no voy a estar en esta reunión porque no quiero. Versículo 17, ¿no? Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante, hombre alguno, este nombre. ¿Qué es lo que ellos iban a hacer? Le van a amenazar. La amenaza de quién viene, de un siervo de Dios. Les va a ocurrir esto, hermanos, si no me obedecen. Si no viene más la iglesia, van a morir. Les va a pasar esto. La ira de Dios caerá sobre ustedes. ¿De dónde viene eso? De fariseo y saduceo. Amenazar para que alguien haga algo. Si no quieren venir, no vengan, no le va a pasar nada. Si le va a pasar, vengan o no vengan, igual le va a pasar. Eso tienen que saber. Vengan o no vengan, igual le va a pasar. No es porque no vienen, le va a pasar. Acá no es el problema en este tiempo. ¿Cuándo es el problema? En el tiempo del Mesías. Nosotros no estamos juzgando no vamos a ser juzgados en este tiempo. Vamos a ser juzgados en el tiempo que venga, en el día postrero. Para ese tiempo es que tengo que preparar mi corazón, no para este tiempo. ¿Por qué los líderes amenazan para este tiempo? Porque ellos quieren saciarse o servirse de la congregación en este tiempo. ¿Qué decía Pedro? No vivan ustedes de esa manera, servidores. Porque va a venir su tiempo en que el príncipe de los pastores le va a recompensar. Ahora no necesitan esperar recompensa del mundo. No necesitan esperar halago del mundo. No necesitan. Así está escrito. Entonces ellos van a amenazarle. No prediquen más, no hagan esa cosa, no sigan así, no hablen estas cosas, no enseñen así. ¿Y qué van a hacer ellos? Versículo 18. Llamándolo les intimaron en que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y esto es muy importante. La persona que ha visto o ha oído las maravillas de Dios, según el apóstol Juan o el apóstol Pedro, no puede, dice, dejar de decirlo. Y la pregunta es, ¿y por qué yo no digo nada? ¿Por qué yo sí puedo dejar de decirlo? Y ¿será que he visto yo la maravilla de Dios? ¿Será que realmente he visto una maravilla de Dios o lo que he visto no me maravilló tanto?
Cuando ustedes ven algo impactante, ¿no? Ocurrió algo, no sé, se cayó un avión allá en la cancha. Van a venir aquí con esa cara. ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué tenés? No, nada. ¿Van a querer contar o no? Se cayó un avión en la cancha. ¿Van a querer contar o no? ¿Visto algo que me impactó? Cuanto más si realmente viste las maravillas de Dios, el poder de Dios, a través de la palabra. Muchas personas piensan que la maravilla de Dios, cierto, yo oré a Dios y me dio lo que yo pedía. Yo pedía por una casa nueva y me dio. Yo pedía un auto nuevo y me dio. La maravilla de Dios. ¿Será que eso es la maravilla de Dios? ¿Eso es lo que te maravilla tanto? Eso tenés que pensar. Entonces, Pablo, ¿qué era su maravilla? Que escribía todos los días ahí, encadenado en una cárcel húmeda, con ratas, con todo. Maravillosamente estoy alabando al Señor. Eso es lo que él observaba, el ambiente en que estaba, y se sentía maravillas de Dios. No. Él, cuando cada día entendía la escritura, la palabra, para él era maravilloso. Él veía ya el reino de Dios restablecido, el Mesías viniendo, nosotros con él, gobernando, reinando. Eso veía. Y por eso estaba feliz. Eso vieron los apóstoles, cuando empezaron a abrirse el entendimiento por la escritura. La Biblia es un cuadro donde está mostrando muchas cosas, pero ese cuadro necesitamos fe para verla, ¿no? Por la fe se ve esas cosas. Así nomás se ve solamente, pero para alguien que empieza a ver con la vista de Dios, con la mente de Dios, y esto estaba escrito aquí, esto decía aquí. No, yo no puedo callar esto, yo no puedo seguir guardándome, yo tengo que decir. Pero muchas veces, ¿qué va a ocurrir cuando diga estas cosas? De tauraíngo, dan de juicio por ahí. Me perdemos la acá. Muy con del baile, o sea, eso vas a recibir de pago. Pedro que dijo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto ni oído. Por eso la persona que recibe el amor de Dios en su corazón no puede callarse. No te tomo año oído kiri. Aquí inase ani ina le macana. Ay bueno, cuatero overo ina, yejanda iglesia ina. No, pues vamos a compartir. Yo la pasada escuché, no estamos en la iglesia, estamos a otro lado. En la iglesia de palabra, acá es tiempo de farra, tiempo de diversión. Entonces, ¿esa es la realidad o no? Una persona que vio algo impactante anda como loco por ahí diciendo, no, este está loco ya, porque encontró algo. Eso le pasó al apóstol Pablo. Eso demasiado se maravilló. El apóstol Pablo era un conocedor de la escritura. Cuando Dios le abrió el entendimiento, no puede ser. No paraba más, hablaba. Primero hablaba como loco y le confundía a toda la gente. Dice, por eso los apóstoles le llevaron lejos, le menospreciaban a él. Pero al final Dios le usó como gran instrumento. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho, ya que el hombre quien había hecho el milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y para terminar quiero leer un texto de la Biblia, Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Unas palabras que dijo Jesús. Vamos a ver en qué posición estamos nosotros. Mateo capítulo 11, versículo 25. 11, 25. Atiendan bien. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Así está diciendo Jesús. Te alabo, te engrandezco, porque siendo nosotros ignorantes, viles, menospreciados, nos revelaste este misterio a estos niños, a estos inocentes. ¿Cuál es la clave para que Dios me revele también a mí estas cosas? Siguiente versículo. Sí, Padre, porque así te agradó. A Dios le agradó, dice. Dios quiso así. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Versículo 28. ¿Cómo puedo hacer para que me revele también a mí estas cosas? Yo también quiero entender, quiero saber de qué se trata todo esto. Quiero entender qué es la restauración. Las buenas nuevas en la Biblia hebrea es la restauración. La palabra buenas nuevas es restauración. Beforá.
Beforá, restauración, buenas nuevas. ¿Qué era buenas nuevas para un israelita? Supongamos que son israelitas, cautivos por Babilonia. Están sus hijos esclavos. Y viene el profeta y le dice, tengo unas buenas nuevas. Dentro de muy poco tiempo, no sé cuándo, nuestro pueblo va a ser liberado. Tendremos un rey, nuestro país va a ser restablecido, nuestro templo va a funcionar y volveremos a servir a Dios como antes. Yo pensé que nos iba a traer alguna comida, asado. Así dirían ellos, o eso sería buenas nuevas para ellos. Estando en cautiverio, estando sin país, sin templo, sin nada, ¿qué es buenas nuevas para ellos? Esto Dios volverá a edificarlo, volverá a ponerlo. Eso es buenas nuevas. Eso es lo que anunciaron los profetas. Eso es lo que la gente quería, los israelitas querían escuchar. Que Dios va a restablecer a su pueblo. Ahora Jesús está en el cielo. ¿Qué está esperando? Que se restablezcan las cosas. ¿Por qué envió a sus discípulos a Samaria, a Jerusalén, Samaria y hasta los confines de la tierra para restaurar las cosas? ¿Cómo se restauran las cosas? Volviendo a la fe original, volviendo a la fe de Abraham, Isaac y Jacob, volviendo a creer lo que los profetas creyeron, lo que los apóstoles creyeron. Así se restauran las cosas, volviendo a hacer las cosas como Dios dijo. Y ahí Dios va a ver, creo que ya el mundo está restaurándose, las buenas nuevas están llegando hasta los últimos confines de la tierra. Por ejemplo, Paraguay es confines de la tierra. Creo que ya llegó la hora de que vaya. Así es. Cuando se haya anunciado este evangelio hasta los últimos confines de la tierra, entonces vendrá el fin de todo este sistema, el fin de toda esta corrupción, el fin de toda esta farsa. Y va a venir el Mesías a establecer su reino, dice. Va a venir a establecer su reino. Y nosotros, los que hayamos creído y estuviéramos en ese tiempo, vamos a ser arrebatados juntamente con Él, dice. Así está escrito en la Biblia. ¿Cómo podemos lograr esto nosotros? Versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Trabajados y cargados. ¿Qué es lo que le hace a una persona trabajar y cargarse? El mundo, el sistema, las mentalidades. Dios está diciendo, venid a mí. Otra vez, Shuvah, de Shuvah, vuélvete, regresa a mí. O sea, arrepiéntete igual, retorna a mí y yo te haré descansar. En mi palabra vas a descansar, vas a dejar de andar confundido. Ya no entiendo qué es lo que es la verdad. No es venía a tal pastor ni tal hombre, venía a mí. ¿Quién está diciendo venía a mí? Venía a mí, le estoy diciendo yo. Cuando estoy leyendo decir venid a mí, ¿quién está diciendo venid a mí? Jesucristo. Él está diciendo venid a mí y yo te haré descansar. ¿Por qué no descansa actualmente muchas personas? No quiere volver a Jesús. Quiere irse, sí, alguna, no sé qué congregación voy a buscar donde esté mejor. Busquen nomás todas las congregaciones que quieran. Pero Jesús le llama que vengan a Él. Venid a mí, dice. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, ¿qué es el yugo de Dios? ¿Qué es el yugo de Jesús? Nosotros siempre pensamos, y que cuando vos venías a Él, ya no necesitas más creer otras cosas, ya terminó todo, ya sos libre. Y algunos piensan que el yugo de Dios es que ahora puedes seguir libremente el mundo, caminar libremente por el mundo, sin preocuparte de nada, sin pensar en nada. Y eso será el yugo que Él está diciendo acá. ¿Será que el yugo de Jesús es libertad para el mundo, libertinaje para el mundo? El yugo representa la interpretación que Jesús le hizo a la Escritura. Ese es su yugo. Porque anteriormente, ¿bajo qué yugo ellos estaban? Bajo la interpretación de los rabinos y de los saduceos. Su interpretación ellos tenían que seguir. Por eso Jesús vino a quitar la interpretación rabínica, la famosa obra de la ley, la halajá. Algunas interpretaciones malas de la halajá, no toda la halajá. Y vino a darnos su propia interpretación de Jesús. Eso es lo que yo tengo que seguir. Eso es lo que yo tengo que creer. Pero se han atrevido mucho a decir que Jesús dijo nomás eso por decir. Hay gente que ha dicho así. Pero hermano, Jesús dijo ahí. No, pero Él dijo nomás eso. No es que quiso decir eso. Entonces vas a seguir cargando el yugo de este mundo. Por eso Jesús habló así. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Ustedes creen que lo que Jesús dice es cierto? Entonces, si Jesús dice que su yugo es fácil y ligera su carga, vengan a Él. No se preocupen.
Él dijo así, ¿ustedes creen en Jesús? Creemos en él. Vamos a ir a su yugo. Vamos a estudiar las letras rojas, a ver qué dice en la Biblia. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Para cualquier consulta sobre el tema que hemos tratado hoy, comuníquese con nosotros al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.